Muy bien, pues saludos a todos los que estáis aquí Gracias. Estáis aquí presentes y a los que nos seguís desde vuestra casa, pues igualmente sentiros parte de este grupo, de esta iglesia, que es vuestra iglesia, y a los amigos que también pues están teniendo la oportunidad de conocernos a través de este medio, pues también saludarles, darles la bienvenida y que esperamos que sea también un tiempo de bendición para ellos. Ese es nuestro deseo. Y que si Dios lo permite, nos podamos ver pronto. Y que si Dios lo permite, además de vernos, podamos tocarnos un poquito también. Eso sería ya lo deseable. Bueno, quizás para el 2023 o algo así. Bueno, seguimos con nuestro tema, el cristiano y sus relaciones, ¿verdad? Esta es la parte número 5 de esta sesión y ya con ella concluimos esta sección que estábamos viendo sobre el cristiano y sus distintas relaciones en un mundo en el que hay varios aspectos. Ahora lo veremos más adelante. Yo no sé si seguramente estamos de acuerdo en que vivimos tiempos de bastante crispación social. Al menos mi percepción, pero me doy cuenta de que las manifestaciones son cada vez más violentas y más frecuentes por parte de grupos, seguramente radicales, ¿no? Ha habido manifestaciones, recuerdo, frente al confinamiento en el estado de alarma de hace ya casi un año, algunos con cacerolas, otros que sí, otros que mascarillas no, bueno, siempre hay discrepancia, ¿no? Pero se manifiesta la reacción porque hay algo que es contrario a lo que uno entiende. También hace unos días manifestaciones por algunas decisiones judiciales y quemas de contenedores, roturas de luna, escaparates, bueno, las cosas que nos ofrecen, ¿no? Porque no estamos de acuerdo con una decisión que los jueces toman. O hay una dinámica de acusaciones, de desacreditación entre los partidos políticos, da igual del color que sean, no hay un bien común, solo hay intereses partidistas, nunca mejor dicho. Hay tensiones entre las comunidades autónomas y el gobierno central, hay tensiones entre los sindicatos y las patronales. Yo no sé si es por la pandemia, seguro que también ayuda o colabora para que esto sea así, pero percibo esta tensión, esta situación de ambiente. En el ámbito religioso, ¿qué os voy a decir? No es nada nuevo. Que haya represiones y persecuciones y muerte de aquellos grupos radicales hacia otros que creen lo contrario. Otro punto, otra opción en cuanto a la fe. Y si bajamos a niveles más domésticos, hay enfrentamientos entre académicos, hay enfrentamientos entre trabajadores con sus jefes, hay enfrentamientos de padres con hijos, esposos con esposas, vecinos con vecinos, amigos incluso en la iglesia puede haber enfrentamientos también y tensiones. Creo que todos en algún momento hemos sido parte de alguna situación que nos ha crispado. La crispación surge cuando hay alguien que te molesta con alguna posición contraria y se manifiesta de muchas formas, depende del tipo de crispación que haya. Pero yo creo que todos en algún momento hemos sido parte en alguna situación de enfrentamiento. El pasaje que hoy tenemos por delante y que vamos a ver es una exhortación para aquellos creyentes del siglo I a nivel individual y también como comunidad que se encuentran en una situación delicada debido a su conversión al cristianismo. Y a su vez también es una exhortación para nosotros que viviendo en circunstancias difíciles, diferentes también, somos llamados a vivir de acuerdo con los mismos principios, los principios que se establecen en la palabra de Dios, como no puede ser de otra manera, según nosotros entendemos.
Así que la idea central de este texto que vamos a ver, estoy poniendo un poquillo en el marco, es la necesidad de que los cristianos no permitan que estas situaciones de tensión, de hostilidad, de la sociedad secular se introduzca en la propia comunidad, ni que ésta provoque que los cristianos tomen represalias de la misma manera. Es decir, no adoptar las actitudes y las acciones de nuestro entorno, no nos contaminen, no nos afecten de tal manera que nosotros mismos tomemos también las mismas formas y las mismas maneras de reacción y de actuación. Hay una pregunta que me gustaría que diéramos en esta mañana o que diéramos respuesta es: ¿qué valores y acciones se esperan de una comunidad cristiana en medio de una sociedad mayoritariamente contraria? ¿Qué valores y acciones se esperan de una comunidad cristiana en medio de una sociedad mayoritariamente cristiana? Bueno, siempre os dejo un poco el repaso porque como son temas así que no van aislados, sino que forman parte de un grupo. Estamos viendo la primera carta de Pedro, firmes en la gracia de Dios, y ya hemos visto todo esto. ¿Veis? Hoy terminamos. Hoy vamos a ver la última parte de esta sección y hemos estado viendo cómo el cristiano tiene que comportarse de acuerdo con las autoridades, con el gobierno, en las relaciones civiles, en las relaciones sociales, en las relaciones familiares y ahora en las relaciones de la Iglesia, y no solo de la Iglesia, creo que con todos también. Así que ese es el punto, ¿no? El principio: vivir un estilo de vida radicalmente diferente de la cultura que nos rodea como parte de nuestra estrategia para complacer a Dios y hacer frente a nuestro mundo. Así que ahí es donde nos encontramos. Vamos a leer el pasaje. Primera de Pedro, entonces, capítulo 3, versículo 8 al 12. Primera de Pedro 3, 8 al 12, ahí lo tenemos también. Dice ahí la palabra de Dios: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Bueno, este es el pasaje. Comienza con la palabra finalmente, o en conclusión, o resumiendo. O sea, está como, digamos, cerrando, ¿no?, con esta palabra ya la sección que viene tocando. Sed todos. Y ahí hay que incluir a todos. No se está refiriendo solamente a un pequeñito grupo más limitado, sino a todos, a la comunidad cristiana. Para ellos son estas palabras. Y estas palabras que acabamos de leer tienen afinidades. Ya os comenté, no sé en qué sección, que existen los códigos domésticos, que eran como unas, no sé cómo decirlo, principios de enseñanza cristiano que en la Iglesia del principio tenía como importante y que los hacían circular y le enseñaban a todos los cristianos nuevos en cuanto a cómo tenían que relacionarse en lo que hemos estado viendo. Y esto seguramente era una tradición oral que estaba disponible y de la que tomaron tanto Pedro como Pablo para enseñar a la Iglesia estos principios que eran importantes y fundamentales. De manera que hay afinidades. Mirad, Primera de Tesalonicenses 5:15 dice, Pablo escribiendo allí a esta iglesia: mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal,
sino procurad siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Y si nos vamos al capítulo 12 de Romanos, ahí tenemos muchísima afinidad con este texto. Sed afectuosos los unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencias unos a otros, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran, tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes, no seáis sabios en vuestra opinión, nunca paguéis a nadie mal por mal, respetad lo bueno delante de los hombres. Y sigue diciendo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que veis que hay pasajes que son casi que paralelos, ¿no?, a este que acabamos de leer. También es bueno tener en cuenta que las exhortaciones de Pedro son aplicables a todos los encuentros que los cristianos tienen con los demás. O sea, no son unos versículos solamente para la comunidad cristiana, para que sepamos cómo tenemos que comportarnos nosotros, unos con otros. Es correcto, es así. Pero no hay duda que desde el principio se ha preocupado por el modo en que varios grupos de cristianos se relacionan con el mundo exterior, y es lo que hemos estado viendo en estas semanas atrás. Vamos a ver la exhortación, vamos a ver la motivación y vamos a ver alguna aplicación, una conclusión, aplicación, reto, como queramos llamarlo. La exhortación, bueno, pues aquí lo tenéis. Yo he puesto una exhortación al ser, y tiene que ver con una actitud adecuada. Y ahí hay una serie de características que deben definir al cristiano y por ende a la iglesia. Así que es difícil cuando tenemos principios tan generales aplicar, porque siendo que son principios generales son muy sencillos de entender, no tienen complicación. Son difíciles de aplicar porque al ser tan generales hay que mirar en qué situación se escriben y qué situación puede ser similar a la que el escritor está tratando o tocando en este momento, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ahí porque sí que seguro que nos van a servir para todos nosotros, como decía. Lo primero que habla, y mirad, y ahí hay como 5 aspectos, ¿no? 5 aspectos que el apóstol Pedro nos deja de una manera muy clara. El primero es ser de un mismo sentir. Esto no es algo nuevo de Pedro, seguro, ¿verdad? Ser de un mismo sentir. Es una palabra que aparece solamente aquí. Es curioso, hay como un par de ellas que solamente aparecen aquí, no va a aparecer más veces. Aunque sí el concepto y la idea se repite por otros autores. Describe la cualidad de la armonía dentro de la comunidad. Qué importante es la armonía, ¿verdad? Qué bien se siente uno cuando llega a un lugar donde hay un ambiente armonioso, ¿verdad? Se siente uno tranquilo, descansado, siente paz, siente alegría. Por el contrario, cuando hay un ambiente de crispación y de tensión, llega uno y se siente tenso, incómodo y un poco nervioso, ¿no? Y deseando de que acabe el momento para irse, ¿no? No significa ser de un mismo sentir, tener uniformidad de pensamiento. A veces se confunde. Tenemos que tener un mismo sentir, tenemos que pensar todos igual. No es eso. Nunca implica eso esta palabra ni el concepto. No significa tener uniformidad de pensamiento, sino tener un objetivo común. Ahí está la cuestión. Tener una misma visión, tener unos mismos propósitos, tener los mismos deseos, tener las mismas, digamos, metas, ¿no? Como digo, hablo ahora como grupo, ¿no? La armonía implica eso, que
acordamos llegar y seguir todos en una dirección, pero con diversidad de pensamiento. Además, eso es fantástico. La unidad de mente y de corazón es básica para la comunidad cristiana. Implica, este sentir mismo implica cooperación cuando hay diferencias individuales. O sea, la cuestión no es pienso distinto y me separo. Eso no es lo que la Biblia enseña nunca, nunca. La unidad está por encima y la armonía se mantiene dentro de un grupo con diversas opiniones. No hay ningún tipo de problema, no debiera haberlo. Así que pueden tener un efecto irritante o pueden tener un efecto placentero de cooperación, de crecimiento mutuo, dependiendo de la actitud que tengamos cada uno y dependiendo cómo dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, ¿no? No todos necesitamos cantar igual, en el mismo tono. ¿Os imagináis? Sería bastante aburrido. La música dejaría de ser música. Pero sí que tenemos que armonizar con el resto de los hermanos. Y eso es siempre el ejemplo de la música y de las melodías, pues va muy bien, ¿no? Para este asunto. Porque como cada uno, cada instrumento, cada nota, si están todos con una misma partitura, pues van haciendo cada uno su parte y funcionan de una manera genial, ¿verdad? Pablo usa mucho también el ejemplo del cuerpo, como teniendo varias funciones en el mismo cuerpo, pues todos ayudan pues para que funcione estupendamente, ¿no? Tener un mismo sentir, eso es muy importante, el aspecto de armonía. Lo segundo que habla es de que seamos compasivos, o tenéis que ser compasivos. Tenéis que tener en cuenta el contexto. Una iglesia, una comunidad de cristianos, en una sociedad hostil, que tienen que vivir de manera que sean de impacto a los que les rodean. Y Pedro está diciendo, estas características comunes que tenéis que tener como cristianos y que se tienen que revelar de una manera clara entre vosotros, pueden ser un impacto para la sociedad. Compasivos. Esta palabra es muy interesante, es la palabra de la que, bueno, después se traduce a nosotros como simpático. Pero no tiene que ver con una persona que es muy alegre o que dice muchas bromas, muchos chistes. Bueno, también una persona simpática puede tener esa acepción, pero la idea aquí es de simpatía en el sentido de sufrir con el otro teniendo el mismo sentir y no teniendo compasión a distancia por la otra persona. Lo que Pablo diría en Gálatas 6, sobrellevando los unos las cargas de los otros. Así que en ese sentido sí que tendríamos que ser muy simpáticos en vida abundante, de estar atento a qué es lo que está sintiendo o qué está sufriendo mi hermano para poder estar en sintonía. Tener unidad es lo que hemos leído también en Romanos 12, gozarse con los que se gozan y llorar con los que lloran. Eso está implicado dentro de este término. Este término tiene también una vertiente práctica, porque no solo hay que entender los sentimientos del otro, sino que una vez que entendemos qué es lo que está sintiendo mi hermano, tengo que actuar también en consecuencia. Así que no se limita a comprender, sino que también hay un paso más de actuación. Quizá muchas veces entendemos, podemos llegar a entender, pero cuando entendemos y lo hacemos nuestro, tenemos que ser movidos a actuar de alguna manera. Yo creo que ahí, cuando se nos queda un poco ahí, pero tenemos que hacerlo. Somos llamados. Bueno, compasivo es... Jesús era compasivo. Cuando vemos en los evangelios, por ejemplo, Marcos 1, te encuentras un leproso. Dice que tuvo compasión de él y actuó y lo sanó. O cuando llega y desemboca en la barca y ve una gran multitud y se tuvo compasión de las multitudes. Jesús tenía un corazón compasivo. Bueno, eso es indiscutible. Y ahí tenemos que apuntar. Y Pedro está diciendo,
no solo hay que tener un mismo sentir y vivir en armonía, sino que también implica eso, hay que dar un paso de compasión también. Otro aspecto es el amor fraternal. El amor fraternal. Romanos 12, ¿no? Lo hemos visto, y otros pasajes en Hebreo, Pedro, en otros versículos también, ¿no? Es interesante que Jesús les mandó a los cristianos que debían amarse los unos a los otros. Yo no sé cuántas cosas le diría, qué instrucciones le diría Jesús. Seguramente le diría muchas cosas, pero la que queda reflejada y que es importante es el amor. Amaos los unos a los otros, porque además les dijo que sería una característica por la que se podría reconocer a los cristianos. Eso lo vemos en Juan 13, 34 y 35. Cuando hay amor entre nosotros, hay una expresión tal que identifica a los cristianos. Así se reconocen. ¿Cómo? Por la doctrina, por la enseñanza, también está en su lugar, pero por el amor. Una de las cosas que más impacta a la gente que pueda visitarnos es el amor que tengamos de los unos por los otros. En una sociedad donde hay tanta falta y tantas carencias, no digo económicas, que también ahora, pero de amor y de relaciones auténticas que están tan falseadas y tan desviadas, en busca del amor, el amor auténtico, cristiano, generoso hacia Dios y hacia los demás, no solo a los miembros de la comunidad, sino también a los de fuera, eso impacta. Eso es un testimonio que no debemos de perder y que debemos de buscar. Por eso esta virtud aparecía siempre en todos los documentos que había de enseñanza cristiana. Y Pedro los coloca en el centro, el amor fraternal. Sigue diciendo, misericordiosos. Esta palabra en griego es mucho más descriptiva, ¿no? que suena aquí en castellano. Describe sentimientos, leía esta definición, que aparecen provenir de la parte interior de nuestro cuerpo, literalmente de nuestros intestinos o de las entrañas, que era el punto que pensaban los griegos que era el centro de la emoción, ¿no? Cuando somos, en especial, dice, cuando somos testigos del sufrimiento que otra persona soporta. Ahora los traductores generalmente lo asocian este vocablo griego con el corazón y se traduce muchas veces como de tierno corazón. Pero la idea es esa, la idea es esa pasión. Está muy relacionado con la compasión. De hecho, hay algunas versiones que traducen la palabra compasivos como comprensivos y la palabra misericordioso como compasivos. Está muy relacionado. Y lo último, de espíritu humilde, la versión que yo he leído dice amigable. Pero la palabra, no sé, no es tanto como amigable, aunque habla de mente, habla de humildad. La Biblia de las Américas me gusta, de mente humilde se traduce. Y esta es la persona humilde que es capaz de poner los intereses y las necesidades de los demás por encima de los nuestros propios. Eso es cuando Filipenses capítulo 2 hablan también ahí. O sea, es tener las capacidades, pero de manera voluntaria, rebajarte para el bien de los demás en un momento determinado. No significa que hemos de tener un pobre concepto de nosotros mismos, pero sí que estamos dispuestos a bajar para realizar un servicio quizá poco visible y poner intereses de los demás por encima de nosotros. Una persona que está capacitada, pero que por amor a la otra persona le da valor a la otra persona y no tanto a su servicio. No tanto a lo que, bueno, es que yo voy a hacer. Da igual, el servicio al fin y al cabo es una manifestación de amor a Dios y a los demás. Si no tenemos una actitud correcta es una actividad más que no tiene valor para Dios.
Porque a Dios lo que le importa es el amor. Y a Dios lo que le importa es cómo hacemos y con qué actitud estamos haciendo el servicio. Y lo más importante son las personas. Importa más el otro que lo que tú puedas hacer. A Dios le importa más y tiene más interés en que cuides al hermano y seas para él un estímulo de crecimiento y de valor que lo que puedas hacer en su obra para él, muchas veces. Entonces es muy importante esto. Es muy interesante porque si fijáis las 5 características y hacéis una X, un mismo sentir y un espíritu humilde van en relación. Y misericordiosos y compasivos van en relación. Parece como que ha puesto primero con cuarto, segundo con tercero y en medio el amor fraternal. Yo no sé si Pedro lo haría con alguna intención. Yo creo que el Espíritu Santo no deja las cosas así al azar, ¿verdad? El centro es el amor, sobre todas las virtudes. Seguimos. No solo hay una exhortación al ser, que tiene que ver con una actitud correcta, sino también al hacer. Y eso habla de una conducta acorde. Dice ahí, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, o otras versiones traducen ni insulto por insulto. Aquí es un paso más. Aquí hay un paso más. Los cristianos deben de seguir las enseñanzas de Cristo. Fijaos lo que decía el Señor Jesús. Amad a vuestros enemigos y orad por aquellos que os persiguen. O sea que Pedro no está inventándose nada nuevo, ni está haciendo una revelación nueva. Está siguiendo las enseñanzas del Maestro. Jesús proclama que no hay que amar solo a los hermanos y a los que están en nuestro entorno y con los que nos llevamos bien. Es muy fuerte esto. Amar a los enemigos y orar por aquellos que os persiguen, decía Jesús. Y aquí Pedro dice, no devuelvas mal por mal. Pablo también lo dice, lo hemos leído, no devolváis mal por mal a nadie. Y en Tesalonicenses también lo hemos leído. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. ¿Sabes? Pedro entiende que la respuesta cristiana a las presiones que vienen del mundo exterior se tiene que caracterizar por la pasividad y la gracia. Y no tengo tiempo, ya lo hemos visto cuando hemos hablado en diversos aspectos con el gobierno, con la desobediencia civil. Hay lugar para ciertas cosas, pero el punto es, no vamos a salir ahí a atacar. Esa es la idea. Vamos, más que una actitud agresiva y de venganza, descansar en la gracia de Dios. Y después de esto cita el Salmo 34, en los versículos 10 y 11, bueno, y ni maldición, no solo el mal por mal, y ahora entra también en las palabras, ¿no? O insulto, y me llamó la atención porque a mí me insultan y yo insulto. Me pueden insultar verbalmente y yo puedo insultar verbalmente, pero puedo hacer un insulto silencioso. Que quiere decir que tú me estás insultando y yo voy a pagarte, te voy a responder de otra manera distinta. Aquí nadie se va a enterar, no va a haber un grito, no va a haber ningún problema, los vecinos no van a saber nada. Pero ahí hay un insulto y hay una respuesta tremenda de apatía, de indiferencia, de aislamiento. Eso hace daño. Quizás hace más daño eso que un grito. Porque es más premeditado, muchas veces. Entonces, esa es la actitud que Cristo espera de cada uno de nosotros. Y os digo, y hemos visto, y seguro, tendremos situaciones en las que nos van a agredir verbalmente, entiendo, de alguna manera, y vamos a tener el deseo de responder como se merece. Pero no. Dios nos está diciendo, Cristo nos dice, no le tienes que responder como se merece, le tienes que responder como no se merece.
¿Y eso cómo se llama? Gracia. Eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿no? Dios no nos ha dado a nosotros conforme a nuestras maldades, estaríamos fulminados. Nos ha dado conforme a su misericordia, a su gracia, a su amor. Y eso es lo que tenemos que dar nosotros, si decimos que somos seguidores del Maestro. Cita el Salmo 34. El Salmo 34 era un salmo también leído y conocido por la Iglesia al principio. Un salmo de protección, un salmo donde se ve a Dios como protector, como salvador, ¿no? Un salmo muy bonito. Pero Pedro hace algunas modificaciones en este salmo. Él usa una parte solamente, del 12 al 16, y ahí está el Salmo 34, lo he puesto, y ahí en el otro lado los versículos que Pedro usa. Hacen algunas pequeñas variaciones para adaptarlo a su mensaje y a su enseñanza. Pedro refuerza esta enseñanza que está hablando del versículo 8 y 9 y dice, bueno, mirad, porque mirad lo que dice la Escritura. Ahí está, el Antiguo Testamento, la palabra de Dios. O sea, no, está citándolo como un refuerzo, como un complemento para ver o para eso, complementar lo que está diciendo, ¿no? La palabra mal aparece 3 veces. Guarda tu lengua del mal, apártate del mal, y dice que la ira del Señor está contra los que hacen mal. Curioso, ¿eh? No devuelvas mal por mal, dice Pedro. ¿Y qué más dice Pedro? Nos quedamos ahí porque esto ya es difícil. Si a mí me insultan o me agravian y yo no les devuelvo lo que se merecen, es difícil. Hace falta que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, en nuestro corazón. Pero mirad lo que dice. Sino bendecid. Ya en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, se recoge que no tienes que hacer mal a los hijos de Israel, que no tienes que vengarte. El libro de Proverbios también habla de no vengarnos, de no esperar el mal y atacar. Y Pedro y el Nuevo Testamento van más allá. O sea, no es solo cuestión de decir me quedo y no hago mal. Me hacen mal y yo no hago mal. Estamos en paz, ¿no? Eso está bien ya. No, no. Me hacen mal y tú haces bien. Eso es difícil, en la carne es imposible. Eso es imposible en nuestra propia carne, en nuestra propia naturaleza. Eso tenemos que dejar. Ahí es donde se ve que el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas. Ahí es donde se ve, en estas situaciones es donde se ve si el Espíritu Santo está reinando en nuestro corazón. No os venguéis, dice el Antiguo Testamento, dejad la venganza al Señor. No. Jesús dice que hace salir el sol y hace caer la lluvia aún sobre los impíos y sobre la gente mala. Dice Jesús en el Sermón del Monte. El Padre hace salir su sol cada día. Para toda la gente que ni lo conoce, ni quiere conocerlo y que es rebelde y hostil a Él. Leo de un comentarista, en cuanto a este versículo. Dice, la palabra que hemos traducido por bendición, en el griego secular, quería decir simplemente hablar bien de una persona, bendecir, bien decir. ¿Está claro? Pero en el Nuevo Testamento, debido al uso que se hace en el Antiguo Testamento de ese término griego, pasó a significar bendecir. Y la bendición se veía como algo que revertía para el bien de la persona bendecida. No solo es decirle que Dios te bendiga, sino actuar promoviendo un bien hacia esa persona. Hendrickson lo dice también, dice otro comentarista. ¿Cuál es el significado del término bendecir? Significa orar por nuestros enemigos, ser amables para con ellos en palabra y en hecho, y buscar promover su bienestar. Eso es lo que está diciendo Jesús. Eso es lo que dice Pedro. Por eso es un paso más. Si ya pararse para no devolver el mal es un acto que requiere de fe y de dominio propio y que el Espíritu intervenga para hacer el bien,
yo no sé si eso lo predican otras religiones, aparte del cristianismo, pero es un paso fuerte. Pero ahí tenemos el ejemplo. ¿Recordáis el capítulo 2 que estuvimos viendo? Cuando lo maldecía no respondía con maldición. Jesús estuvo ahí. Él es nuestro ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Lo recordáis? Tenemos el ejemplo del Maestro, de Dios mismo hecho hombre, viviendo como hombre, sufriendo todas las tentaciones y pasiones y siendo victorioso y demostrando cómo se vive la vida que agrada a Dios. Tenemos el ejemplo. Como cristianos, decía alguien, podemos vivir en uno de los 3 niveles. Podemos devolver mal por bien, que es el nivel satánico. Podemos devolver bien por bien, que es el nivel humano. Podemos devolver bien por mal, que es el nivel divino. Jesús es el ejemplo de este enfoque último. Devolver bien por mal. Y a eso estamos llamados. Eso es un impacto en la comunidad y en la gente tremendo, si somos capaces de vivirlo y de cumplirlo. Eso es lo que está diciendo Pedro ahí. Ahora, eso está bien, pero Pedro, ¿cómo me puedo motivar para llevar esto a cabo? Aparte de orar mucho y de tener comunión con Dios. Bueno, hay una motivación. Mirad, yo he puesto 2 puntos en la motivación. Nuestra herencia y nuestra conciencia. Nuestra herencia, dice, porque sabéis que habéis sido llamados, como nos decía el texto, ¿no? Sabéis que habéis sido llamados para que heredaseis bendición. Yo me quedé un poco así estudiando este pasaje. Realmente en el original pone, porque para esto habéis sido llamados. Claro, esos son de estos textos gramaticalmente difíciles de entender, porque gramaticalmente no hay una respuesta clara. Es decir, porque para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? ¿Para lo que has dicho o para lo que vas a decir? Y pueden ser las dos cosas. Pueden ser las dos cosas. La Biblia ya nos está dando una interpretación. Bueno, ya imagino que los traductores de la Biblia pues habrán hecho un gran esfuerzo para llegar a este punto. Pero para esto fuisteis llamados, puede ser para que vivamos como Cristo quiere que vivamos. Hacer el bien, ser de esta manera, no devolváis mal por mal, ni insulto por insulto, porque para esto sí fuisteis llamados. Porque tenéis también una herencia reservada en los cielos. Así que pudiera ser de las dos maneras entendibles. ¿Para qué hemos sido llamados? ¿Para vivir así o para recibir una herencia? Si nos vamos por la opción A, algunos piensan, bueno, es que si vamos a hacer así, la herencia ya no es una herencia. Si yo he sido llamado para hacer esto y como resultado voy a recibir la herencia, estoy haciendo una salvación por obra. Y la herencia no es eso, porque una herencia la da alguien que quiere dártela, un testador te da una herencia y tú la recibes, no tienes que hacer nada para ganarla, te viene muy bien, te cae solo, tú tienes que recibirla. Yo creo que estamos llamados a las dos cosas, fijaos. Estamos llamados para vivir así y para recibir la herencia. Y las dos cosas creo que son complementarias. Porque en el tiempo y a la misma vez que tenemos garantizada una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros por la gracia de Dios, eso no implica que no tengamos que vivir de esta manera. ¿Sabéis el problema que tenemos nosotros que no tenían los primeros cristianos? Es que para ellos el conocer y el seguir a Jesús era natural de vivir como Cristo quería que viviesen. O sea, no había esa separación que tenemos nosotros, que muchas veces decimos, yo creo en Cristo, soy salvo y ahora vivo como me da la gana. Eso no existe, eso es una falsedad del Evangelio. La fe que salva, creo que lo dijo Melantón, la única fe que salva, o la fe sola que salva, o la fe sola que salva no queda sola, o algo así. El caso es, la idea era, y me estoy confundiendo, la idea era de que una fe auténtica que te salva
te mueve y te motiva a vivir como Dios quiere que vivas. O sea, no hay disasociación ahí. Están unidas esas dos cosas. Entonces yo creo que somos llamados a disfrutar de la herencia que Cristo ha ganado para nosotros. Reservada está, gracias a la fe, gracias a la gracia de Dios. Pero a la misma vez tenemos que vivir y en el camino que llegue hasta allí, vivir de la manera que Dios quiere. Ese es un punto muy personal, pero creo que no hay que ir a los dos. Creo que las dos cosas cuadran muy bien y encajan bien dentro del texto. Vivir para Cristo o vivir como Cristo y con la esperanza viva de que recibiremos la herencia prometida. Y esta es la motivación auténtica que debe mover la conducta cristiana. Movernos a hacer todo esto no tiene que ser por imposición, ni por obligación, ni por ningún sistema religioso que nos obligue y que nos presione. Ni siquiera el hecho de decir tengo que hacer algo porque pertenezco a esta comunidad. Esa no es la motivación correcta. La motivación auténtica y correcta es: Dios me ha bendecido, estoy esperando, he sido llamado a recibir bendición y yo tengo que bendecir porque he sido bendecido. Tal cual he sido bendecido, tal cual yo he recibido la gracia, tengo que dar esa gracia a los demás. Un reconocimiento del amor a Dios y de Dios y no una obligación legalista o religiosa. La esperanza viva como motivación del amor. Otra cuestión es nuestra conciencia. Aparte de que estamos motivados porque sabemos cuál es nuestro futuro y Pedro lo deja ahí claro, dice: oye, estáis pasando por situaciones difíciles, tenéis que seguir aquí, tenéis que vivir así, tenemos que aprovechar este tiempo, pero sabed que el cielo está reservado para vosotros. No perdáis esto de vista. Eso te tiene que animar y motivar. Pero además, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Es una palabra alentadora, ¿no? Saber que el favor de Dios está con todos los que le temen, como dice el Salmo 33, verso 18, que nada escapa de su atención, que Él contesta nuestras oraciones. ¿Recordáis cuando hablábamos de la esposa y el marido? O de los esposos, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Tenían que tener una relación buena, de unidad, de armonía, para que las oraciones llegasen al cielo. Los ojos del Señor están sobre los justos, sobre aquellos que le aman, sobre aquellos que viven en integridad. Están mirando, nos ve. A veces pensamos que Dios no lo tenemos en cuenta, que está viendo nuestra vida. Dios está viendo nuestra vida. Está atento, tiene control, es soberano de todas las cosas. Y sus oídos atentos a nuestras oraciones. Pero fijaos, hay algo más que dice Pedro. Si sus ojos y sus oídos están en favor de los justos, su rostro está en contra de los que hacen el mal. Y eso es esa expresión es muy del Antiguo Testamento. El rostro del Señor habla mucho de la ira de Dios, del juicio. Es un contraste muy claro, ¿no? Así como Dios ve las obras de los justos, también ve la de los que practican el mal. Igual, no se escapa nada de sus ojos. Y nadie debe pensar que a Dios no le importa lo que hace. Y los que se deleitan en hacer el mal, fijaos, no tienen a Dios como amigo, sino como adversario. Que muchas veces nos frustramos, sentimos tristeza, pena, porque vemos, Señor, pero este mal que estoy sufriendo, este oprobio que estoy sufriendo, estas injusticias que estoy sufriendo, tú me dices que actúe de una manera, pero sigo recibiendo el mal, las cosas no cambian, sigo sufriendo. Dios está atento, Dios está al control, Dios está mirando. Y si te mantienes ahí, Él va a poner las cosas al final en su sitio. Y eso debe ser también una motivación.
los que viven rectamente delante de Dios serán finalmente vindicados por Él. ¿Cuándo? En el gran día de la gloria. Lo que dice Pedro, llegará el momento cuando estemos en su presencia y las cosas se van a poner en su sitio. Y aquellos que están viviendo de manera opresiva, pecaminosa, también recibirán en aquel día la condenación del Dios Todopoderoso. Será un día de bendición y un día de condenación. Dios pondrá todo en su sitio. Tenemos que tener paciencia mientras que vivimos la vida. Volviendo a la pregunta del principio, ¿qué valores y acciones se esperan de una comunidad cristiana en medio de una sociedad mayoritariamente contraria? Bueno, ahí quedan. Hemos estado viendo principios, ¿no?, que son personales para nosotros como hijos de Dios, pero también para vivirlos en la comunidad. John Stott, ya está con el Señor, en su libro El cristiano contemporáneo, aplicando la palabra de Dios al mundo de hoy, hablando del tema de la Iglesia, hace una reflexión sobre la Iglesia, la realidad de la Iglesia, ¿no?, y el ideal de la Iglesia. Y él dice: siempre que pensamos en la Iglesia surge la tensión entre el ideal y la realidad. El ideal es hermoso. La Iglesia es el pueblo escogido y amado de Dios, su especial tesoro, la comunidad del pacto con la que se ha comprometido para siempre, un organismo que participa de una continua adoración a Dios y de una compasiva pasión por alcanzar al mundo, un refugio de amor y paz, un pueblo peregrino que se dirige a la ciudad eterna. Ese es el ideal. Pero en realidad, quienes afirmamos ser la Iglesia somos muchas veces una multitud multicolor de personas más bien desaliñadas, medio educadas y medio salvadas, poco inspiradas en nuestra adoración, altercando constantemente entre nosotros, más preocupados por nuestra manutención que por nuestra misión, luchando y dando traspiés por el camino, necesitados de una constante reprensión y exhortación que los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo nos brindan en abundancia. La verdad es que me identifico, ¿no?, un poco, desde el punto de mi experiencia personal. La Iglesia es lo que es. Para Dios el ideal se cumple, pero somos nosotros, aquí y ahora. ¿Cómo vive el cristiano el cielo en la tierra? Esa es la realidad de la Iglesia, yo creo. Teniendo esto en cuenta, algunos aspectos que creo que serían retos para nosotros. Se ve bastante pequeño quizás. La Iglesia debería ser referencia en cuanto a una comunidad que se siente como una familia que vive en armonía aún con sus diferencias. Es lo que hemos estado viendo. Un referente. Si pudiera ser Mairena, pudiera tener conocimiento de nosotros por medio de esto, ¿no? La expresión viva del amor de Cristo que se expresa hacia los demás y hacia el mundo. Reto también importante. Un lugar de refugio. Un lugar donde se pueda fortalecer la propia fe frente a los modelos de pensamiento que esta sociedad nos quiere inculcar. Un lugar donde podamos encontrar ese refugio, donde podamos realmente crecer, donde podamos afianzarnos, donde podamos realmente entender la palabra de Dios, lo que implica, lo que significa, la filosofía, lo que realmente es la teología de Dios en contra de esta sociedad y de todos los pensamientos que tenemos a nuestro alrededor. Si la Iglesia primitiva era una comunidad donde los cristianos encontraban la fuerza, era como esa isla para avanzar en medio de los días difíciles que tenían, la Iglesia de nuestro tiempo debiera ser también entonces una comunidad que haga el mismo papel, cualesquiera sean los conflictos que nos toca enfrentar a los creyentes. Que Dios nos ayude de verdad y nos capacite para vivir de verdad vidas de integridad.
a ser una luz en el camino mientras seguimos avanzando hacia esa herencia. Tenemos una gran parte, dice la palabra que al estar en Cristo venimos a ser coherederos juntamente con Él para recibir esta herencia, y está reservada en los cielos para aquellos que le aman. Que Dios nos ayude, nos bendiga para vivir de manera personal y como comunidad con estos valores que yo creo que son diferenciados y que pueden impactar también a aquellos que nos rodean. Amén. Pues Padre, te damos gracias por tu palabra, que siempre es entendible para nosotros. Queremos que tú nos ayudes por tu Espíritu Santo a vivirla, Padre. Es lo importante, no entenderla solo, no saberla solo, sino vivirla, Señor, experimentarla, Padre. Transforma tú nuestros corazones, nuestras vidas, de manera que podamos, con el núcleo del amor, manifestar esas virtudes, Señor, que tú esperas de cada uno de nosotros y como comunidad también, Señor. Que nuestras acciones estén basadas en tus principios, en tu enseñanza y en tu ejemplo. Que seamos mansos, que seamos humildes, que seamos canales de bendición, Señor, para aquellos que nos rodean. Y Padre, que podamos disfrutar y vivir cada día con gozo, sabiendo que estamos en camino al encuentro eterno contigo. En el nombre de Jesús. Amén.